Hola, soy María Elena Paganini y le estoy presentando una entrevista muy especial y siempre con el doctor Kai Calle, donde vamos a hablar de cirugía plástica y estética. Él es uno de los grandes cirujanos estéticos de Europa, por supuesto no dicho por mí, sino dicho por sus colegas, sus grandes profesionales colegas y sobre todo por los pacientes, que es lo más importante. Ese reconocimiento sin duda es el más importante. Así que aquí estamos en pleno Marbella, en el centro de Marbella, en Ocean Clinic. ¿Cómo estás, Kai? Siempre con poco tiempo como para trabajar, pero por fin te vemos. Siempre con poco tiempo, sí, la verdad. Pero estoy bien, ahí estamos disfrutando del verano y bueno, ahí lo llevamos. Muy bien, y cuéntame, ¿a que sí, qué es lo mejor el reconocimiento de tus pacientes? ¿No? Porque yo creo que eso es una de las cosas que más ánimo le tienen que dar a un cirujano. Yo creo que el reconocimiento que te dan, el agradecimiento que te dan tus pacientes porque están contentos con algo que tú has hecho y que se sienten mejor, eso es un reconocimiento emocional muy importante en mi trabajo. Creo que por cada doctor de ayuda, en cual sentido que sea, eso te llena mucho y a mí personalmente me llena muchísimo. Yo creo que lo que tú comentaste antes, el agradecimiento o digamos el reconocimiento de compañeros es más para tú mismo, por tu, digamos, por tu nivel científico, para tener en el mismo campo, en el mismo nivel, gente con quien te entiendes, que saben que lo que tú estás haciendo está basado sobre algunas bases muy buenas e importantes. Pero vamos a decir que para mí me interesa mucho más y me cuenta mucho más para mí mismo que me dice un paciente, que me dicen mis compañeros. Eso es así, por eso un poco lo quería recalcar, aunque nosotros nunca hacemos entrevistas previas, porque yo sé que cualquier cosa que le pregunte me lo va a contestar fantásticamente, pero bueno, es eso, el reconocimiento del paciente sin duda es una de las mejores cosas que puede tener un cirujano plástico, bueno, un cirujano en general, ¿no? Una cosa que es muy importante porque hay un poco de mitos y verdades sobre una de las operaciones de cirugía estética que tienen más años y que creo que ha evolucionado de una manera tremendamente favorable, es la lipoescultura, la lipoaspiración, la liposucción. En realidad no sé si son todos términos iguales. Digamos, son sinónimos, son términos que quieren describir la misma cosa. Algunos términos son más medical, otros menos. Tú lo puedes llamar como tú quieras, la liposucción, la lipoaspiración. Se trata de un proceso donde eliminamos depósitos de tejido de grasa, de células lipoadipocitos, que son las células en nuestro cuerpo que almacenan la grasa en nuestro cuerpo. Y estos depósitos podemos quitar del cuerpo quitándolo por un método de aspirarlo. Es un método donde nosotros introducimos cánulas muy finas dentro del cuerpo y en varias técnicas diferentes que hay hoy en el día. El principio básico de todas estas técnicas es el mismo, que el adipocito será extraído del cuerpo mediante un vacío que crea una máquina exterior, como un aspirador en ese sentido, y estas células después se eliminan a través de estas cánulas finas. Eso es la lipoaspiración. Una cosa que es importante porque, bueno, esto se viene haciendo hace muchos años. En el principio de este tipo de técnicas había mucha gente que se quedaba bastante, no sé, no satisfecha por el tema de que quedaban como zanjas en la piel. Exactamente, es un problema que vemos todavía hoy, pero mucho menos. La tecnología ha avanzado y hay varias diferentes máquinas ahora que permiten de obtener un resultado más homogéneo y más liso en la superficie de la piel. Al principio, cuando se ha comenzado a hacer esto, digamos, los útiles que utilizaban los cirujanos hace 30 o 40 años eran todavía muy gordo, muy grosso. Eran cánulas que tenían un diámetro de casi 1 centímetro. Te puedes imaginar que eso deja, donde pasa esta cánula, puede dejar como un canalón. Y si trabajas en zonas donde no hay una capa de grasa encima que te hace una capa aisladora hacia la superficie, estas irregularidades se podían ver. ¿Cómo se ha eliminado esto? Yo digo, hoy en el día se puede decir en manos de alguien que hace esto a menudo, que tiene, digamos, el equipo que está apto por esto. Se ha eliminado
quitando las cánulas gordas. Yo trabajo con cánulas muy finas de 2 a 3 milímetros, en lugar de 1 centímetro, claro, hace una diferencia. Y hoy en el día también el proceso, hay varios diferentes estilos, como se hace, se puede hacer manual, con una cánula simple, una cánula fina, que por algunas zonas todavía es una técnica bastante buena. Yo utilizo una liposucción infrasónica, se llama, que es básicamente una máquina que genera un movimiento giratorio y vibratorio, que básicamente la cánula está todo el tiempo haciendo un movimiento así. Eso quiere decir hasta que si yo no me muevo, la cánula estando en un sitio no está en un sitio. Eso es cuando tú tienes una lijadora, que evidentemente si la lijadora la hace así, no te hace un hueco así, pero lija toda la zona. Eso es el mismo principio con el Liposonic, que tenemos el último modelo de esto, que en mi experiencia es una máquina fantástica para tener resultados muy homogéneos, muy lisos, y hasta cuando estás sacando cantidades de grasa elevados tienes mucho menos traumatismo, porque esta cánula, por su manera como se mueve, evita las estructuras que no queremos tocar, que son los vasos, los nervios y todo. Como no es un movimiento lineal, pero es un movimiento así, estamos buscando el camino de menos resistencia. Bueno, fantástico, ¿no? Esto es un poco lo que quería mostrar, porque todavía hay gente con un poco de miedo porque su madre ha quedado con zanjas, o porque también hay pieles específicas, no todas las pieles son para esto, ¿no? No todas las pieles son para ahí, y no todos los pacientes que vienen a mí son aptos para una liposucción. Primeramente, a veces tengo pacientes que vienen que dicen, mira, yo me siento muy de sobrepeso, hazme una liposucción. Primeramente, la liposucción no es un tratamiento que cura la obesidad. Un paciente que tiene en general un sobrepeso, que tiene un índice de masa corporal de más de 30, no es un paciente con una liposucción, es un paciente de hace antes una consulta con un nutricionista, de hacerse en el caso quizás que realmente es un problema que no se puede contener con deporte ni con la buena alimentación. A veces de hacer una cirugía bariátrica. Así, la cirugía bariátrica es una cirugía de reducción de peso a través de una reducción de estómago. Esto, ahí hablamos del balón gástrico o la reducción de estómago. Y muchos trabajamos juntos con cirujanos generales, que mis pacientes, cuando presentan este cuadro de obesidad, digamos, patológica, se presentan al cirujano general. El cirujano general trata el problema, digamos, del nivel de estómago. Estos pacientes pierden al dentro de un año 30, 40, 50 kilos, porque no pueden comer muy poco. Y evidentemente después el cirujano plástico se ocupa de arreglar el cuerpo, porque sobra mucho piel. ¿Y cómo queda la piel después de 40 kilos menos? En mujeres muy jóvenes a veces vemos que la retracción, la elasticidad de la piel es suficiente, que esta gente puede perder 40 kilos y el cuerpo se adapta. Con una edad un poco más avanzada vemos esto mucho más problemático. Generalmente hay que quitar piel, hay que hacer una plástica del cuerpo, que puede ser un body lift, una abdominoplastia o un lifting de las entrepiernas. Todas las zonas que han perdido mucho peso y la piel no podía retraerse, hay que remodelar la piel, y eso se hace en esta cirugía. Pero este punto es el punto más importante, y la calidad de la piel, la elasticidad de la piel es igual de importante en una lipoescultura o en una pérdida de peso por dieta. Si tu piel no tiene suficientemente fibras elásticas, la calidad de la piel no está suficiente, no vas a tener un buen resultado en una lipoescultura. A mí me interesa bastante el tema de una lipoescultura general, ¿no? Que una persona que tiene unos 6, 7 kilos de más, pero que los tiene repartidos por todo el cuerpo, ¿existe esa posibilidad que vengas y que te pongas en tus manos y que te aspiren de una vez todo? Sí, bueno, todo es siempre una cuestión. Primeramente, nosotros cuando vemos un paciente que tiene esto, tenemos que juzgar primeramente cuánto kilos o cuánto volumen de grasa hay, porque por razones de seguridad del paciente, también por razones del estrés
postoperativo, porque no estás solamente quitando grasa. Cuando quitas grasa, quitas líquido, una cierta cantidad de sangre se pierde hasta que es minimal hoy en el día. Yo en el día con esta máquina que te decía, yo puedo sacar 3-4 litros de grasa pura y de sangre no vas a ver ni 100 mililitros, es muy poco. Pero en general hay una norma internacional que es una recomendación, y normalmente las recomendaciones de las sociedades científicas no son normas estrictas, pero hay que seguirlo y normalmente hay que aplicarlo, que normalmente no solemos coger más que unos 6 litros, 6 kilos en una sesión. Bueno, 6 kilos ya es bastante. Sí, es bastante, pero hay también compañeros que sacan 10, 11, 12, que eso veo yo un poco atrevido por el impacto que puede causar y también por el tiempo que después, lo más largo la operación, lo más grande es la posibilidad de que surjan complicaciones que son, digamos, lejanos de la operación mismo, pero hablamos de la tromboembolía, de infecciones y cosas así. Por eso hay que tener un tiempo de operativo razonable, primeramente, y yo, por ejemplo, me limito mucho, excepto que son casos que son, digamos, donde no se puede hacer la mitad. Por ejemplo, tú puedes evidentemente decir, hacemos solamente esta zona para no pasar esta cantidad de grasa. Pero bueno, si hay gente que tiene mucha grasa en una zona, no vas a hacer la mitad de una pierna, vas a hacer la pierna interna hasta que es un poco más. Pero bueno, normalmente, ¿qué hacemos nosotros? En el caso que alguien que tenga muchas zonas a tratar con mucha cantidad de grasa, lo hacemos en pasos. Eso está bien también, ¿no? Nosotros tenemos una amiga en común que es muy graciosa, siempre me dice, a mí me gustaría que el doctor Kai me saque el caparazón de la espalda, ¿no? Y es como que con los años te va creciendo como la espalda, te sale como más grasa ahí. Es verdad, hay algunos lugares que son muy curiosos donde nosotros metemos grasa. En mujeres, por ejemplo, se ven de vez en cuando en la zona ahí de la nuca, en la zona de la espalda, las rodillas. Eso es como el cambio hormonal hace que perdimos masa corporal del músculo en los cuerpos, la masa muscular baja, y parte de este músculo se convierte en grasa. Y esas son zonas donde tienes antes una musculatura más fuerte que bajo el cambio de la vida y bajo el cambio hormonal también se convierte en grasa, y así tenemos zonas donde antes no teníamos grasa cuando éramos jóvenes. ¿La celulitis se saca también con la lipo o por lo menos ayuda a que tengas menos celulitis? No, normalmente que yo digo, al mínimo yo lo digo a todos mis pacientes, que una lipoescultura en algunos casos puede hacer que la celulitis se nota menos, pero va hasta ahí, porque la celulitis por definición es una enfermedad de la piel, no de la grasa. La celulitis es que adentro de tu piel hay rupturas de las fibras elásticas, hay rupturas en la malla, es como una malla, las fibras que están intercaladas así, y cuando esta malla se abre, hay estos agujeros donde después la piel de naranja, la grasa empuja para afuera. Si yo reduzco la presión física que hay detrás, que está creído por el tejido de adipocitos, en este caso puedo mejorar la imagen porque hay menos presión, pero digamos la ruptura en la piel, que es la celulitis, todavía queda así. Por eso hay que ver también, y hay algunas pieles que tienen mucha celulitis, que como hemos hablado antes, por definición no son pacientes muy aptos para una lipoescultura, porque la piel carece ya de fibras elásticas, y si yo quito mucho grasa no se va a retraer, y por eso después vas a tener la piel flácida con celulitis, tampoco es buena relación. Por eso hay que elegir muy bien el paciente. O sea que hay que tener muchísimo cuidado, pero que no tiene que ver ni con la edad ni con nada de ese tipo de cosas, es con respecto a la situación de su piel, ¿no? Hay gente que tiene 25 años, una piel con 25 años, que no está apto para una liposucción, y hay gente que tiene 50 años y pueden someterse a una lipoescultura. Eso no hay una absoluta de edad, pero claro, en general hay que decir que todos nosotros perdimos elasticidad con los años, y por eso normalmente, hablando en general, sin las excepciones, pacientes hasta las 40 normalmente
tienen muy buena posibilidad por este tipo de operación, y a partir de 40 hay que ver los casos mucho más individuales. Muy bien, ¿y qué es esa parte de los moretones que quedan a veces después de hacer una lipo, después de que esas cánulas pasen por determinadas zonas de la piel? ¿Es un tema de cuidado personal que no ha seguido o es un tema de que a veces se rompe algo? Hematomas, en principio, algunos hematomas siempre vas a tener, porque hasta que hoy en el día la maquinaria, las cánulas y todo son tan finas que rompen muy poco, pero tienen que ir en los sitios donde quitan la grasa, y algunos vasos sanguíneos se abren y muy poco de sangre. Por un hematoma de este tamaño, suficiente 2 mililitros de sangre, que no es mucho. Pues se nota. Y nosotros tenemos pacientes que tienen muy poco hematoma después, y normalmente digo a mis pacientes, una semana, 10 días después vas a estar libre de hematomas, pero algunos vas a tener durante el tiempo. Pero hay gente que dice que le han quedado en los años, ¿puede ser porque no han tenido un cuidado o algo de eso? Eso es un mal concepto, que no se queda el hematoma mismo. Hay gente que tienen abajo de la piel después como una mancha oscura, pero no es la hematoma, es que nuestro cuerpo, cuando tenemos una hematoma, está procesando este hematoma con células que quitan las células antiguas, que limpian y todo. Parte de los hematocitos, de las células rojas, es siderina. Siderina es un hierro, es un moléculo de hierro, y este moléculo de hierro puede oxidar, dando en su oxidación como una mancha negra. Y por eso es tan importante este proceso, está agravado, está acelerado bajo la influencia de luz. Esa es la razón por que digamos a todos nuestros pacientes que durante todo el periodo que llevas hematomas, no importa de cuál cirugía sea, en cuál parte del cuerpo, hay que evitar la luz y poner protección solar, porque si no se pueden quedar este tipo de manchas. Bueno, fantástico. Más o menos hemos dado como un panorama general, por supuesto, porque después cada paciente individualmente tendrá que visitar al doctor y ya, bueno, evaluar su situación, pero sacarnos un poco esos mitos de las zanjas, de esas canaletas que te quedaban antiguamente, de qué tipo de pieles bueno, y cuáles son las expectativas de una operación como esta, ¿no? ¿Querías decirme algo más? Sí, una cosa que también es muy importante es decir que hoy en el día este tipo de operación no es una operación muy invasiva. Hay que tener en cuenta que es una operación que se desarrolla en la capa superior del cuerpo, entre la piel y los músculos, y por la gran parte, excepto que sean casos donde realmente que son casos muy extensos, donde el tiempo operativo sea un poco más largo, a 90% de los casos son cirugías ambulatorias. Por la mañana entras, te sometes y te vas andando algunas horitas después. ¿Usas fajas en las zonas donde te has hecho esto? Hay que usar una faja, eso también ha cambiado. Hace 10 años la gente llevaba una faja 2-3 meses. Esto hoy en el día hay estudios que no es necesario ni mejora, al contrario, puede ser que por la compresión permanente que tampoco te queda tan bien. Nosotros damos a nuestros pacientes una faja durante 3 a 4 semanas. Y la faja, ¿qué sentido tiene? Simplemente, si yo quito una capa de grasa entre la piel y el músculo, la piel tiene que aterrir un poco más cerca al músculo que antes, porque la capa en el medio la hemos quitado. Y la suave compresión que hace la faja durante este tiempo hace que este proceso de adhesión se hace de una manera uniforme en todos los sitios. Pues muy bien, una cosita más, cuéntame a dónde te vas, porque te estás viajando todo el tiempo, estás yendo a congresos, sigues haciendo todo este tipo de trabajo incluso en verano. No, muchos congresos, el próximo que tengo es en septiembre, pero este mes, agosto, por una vez ahora no me he cogido solamente una semana de vacaciones y voy a hacer nada excepto de mirar el mar y relajarme. Bueno, ¿te quedas aquí en Marbella o por ahí te vas? Voy a viajar un poco, pero en general vamos a decir que quiero estar una semana no pensando una vez en medicina. Eso está muy bien, pobre, porque la verdad es que vives trabajando muchísimo, no solo en congresos, sino en esta clínica aquí en Marbella, en el centro de Marbella, frente a la Alameda se llama este parque, ¿no? Frente a la Alameda, que tiene muchísimos pacientes y bueno, te tenías que tomar unas vacaciones. Pues nada, nosotros seguimos entonces ya en septiembre, nos volvemos a ver con otros temas, un poco que la gente los pueda seguir, que se pueda animar, el que tiene... Mucha gente tiene
miedos antiguos, miedos de otras personas, ¿no? Y en realidad lo que tienen que hacer es consultar directamente con su cirujano, que es lo mejor. Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos pronto.